El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 2723, inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por pirotecnia igual Chile respecto de la parte que indica el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el señor relator. Gracias, señor presidente. En estos autos, a Fojas 1, con fecha 6 de octubre del año 2014, Pirotecnia igual Chile Sociedad Anónima deduce requerimiento de inaplicabilidad respecto de la parte que indica el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en el marco de los autos actualmente pendientes en la Corte Suprema en recurso de casación en la forma y en el fondo, caratulados Pirotecnia igual Chile Sociedad Anónima con servicio de impuestos internos. El precepto cuestionado dispone que en los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 solo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo de este artículo, y también en el número quinto cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido. La gestión en que incide la acción deducida se inicia por una reclamación tributaria interpuesta por la sociedad requerente contra las liquidaciones número 346 a 359 de 17 de octubre de 2012, practicadas por el Departamento de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos y por no haber declarado ni enterado a la sociedad requerente la retención por concepto de impuesto adicional producto de remesas de dinero que se habrían realizado a la empresa española Pirotecnia igual Sociedad Anónima entre los años 2008 y 2011. El 30 de diciembre de 2013, la directora regional de Valparaíso del Servicio de Impuestos Internos rechaza la reclamación, estimando al actor que en su sentencia el servicio no ponderó el contenido de la prueba rendida por su parte. Interpuso el recurso de apelación que fue igualmente rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, considerando al actor que en esta sentencia confirmatoria del Tribunal de Alzada tampoco analizó el contenido y el mérito de la prueba. Ante ello, Pirotecnia igual Chile interpuso el recurso de casación en la forma y en el fondo, fundando el primero en la causal del artículo 768 número 5 en relación con el artículo 170 número 4 del Código de Procedimiento Civil. Esto es por haberse dictado la sentencia definitiva con omisión de las consideraciones de hecho y de derecho en que se funda, encontrándose actualmente pendiente en examen de admisibilidad ante la Corte Suprema este recurso de casación en la forma. Sin embargo, sostiene el requerente, el artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil prescribe que en los juicios regidos por leyes especiales, como el de la especie, se puede solicitar casación en la forma por falta de algunos de los requisitos de la sentencia únicamente cuando en ésta se hubiere omitido la decisión del asunto controvertido, y no así por carecer de las consideraciones de hecho y de derecho en que se funda, siendo este último el vicio que, como se señaló, concurriría en la gestión pendiente. Luego indica el actor que el precepto impugnado es aplicable y decisivo para la resolución del asunto, toda vez que negar la procedencia de la casación en la forma en juicios especiales por omisión de consideraciones de hecho y de derecho que fundan la sentencia redunda en que la Corte Suprema deberá necesariamente declarar inadmisible el recurso de casación en la forma deducido, incluso en cuenta, por no haberse invocado una causal legal al respecto. Luego, de no acogerse a la presente acción de inaplicabilidad, en el caso concreto se generarían los siguientes efectos inconstitucionales. Primero, se infringiría el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución, que asegura el debido proceso legal y el derecho a un procedimiento racional y justo, dentro del cual se comprende el derecho a obtener una sentencia debidamente fundada. Se sostiene en este sentido un deber de motivación de las sentencias en relación con la regla de publicidad de los fundamentos de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, lo que incluiría al Poder Judicial, de acuerdo con el artículo 8, inciso segundo, en relación con el artículo 76, inciso primero de la Carta Fundamental. Se señala que este propio tribunal ha declarado que la apreciación de la prueba presentada por las partes, así como la motivación de la sentencia, forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Y en segundo lugar, se estima que en el caso concreto se conculcaría el artículo 19, número 2 y número 3, inciso primero de la Carta Fundamental, que asegura la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. En circunstancias que de aplicarse el precepto impugnado se generaría una discriminación arbitraria y carente de todo fundamento razonable, toda vez que por tratarse de un procedimiento regido por ley especial, se priva al actor de un derecho que constituye la regla general a obtener una sentencia debidamente fundada. Concluye invocando el artículo 19, número 26, en cuanto se habría afectado en la especie en su esencia al derecho a obtener esta sentencia fundada.
La primera sala, por resolución de 15 de octubre de 2014, acogió tramitación del requerimiento y ordenó la suspensión en la gestión sublite. Y por resolución de 30 de octubre del mismo año, previo traslado al Consejo de Defensa del Estado, lo declaró admisible. Pasada la causa pleno, se confirió a los órganos constitucionales interesados y al mismo Consejo de Defensa un plazo de 20 días para formular observaciones y allegar antecedentes al proceso. Con fecha 21 de noviembre de 2014, a foja 284, el Consejo de Defensa del Estado formula dentro de plazo observaciones instando por el rechazo del requerimiento con costas en virtud de las siguientes causales. En primer lugar, porque en el artículo 19, número 3, el constituyente no enumeró taxativamente las garantías del debido proceso, precisamente para permitir al legislador configurar diversos procedimientos jurisdiccionales con diferentes ritualidades y estructuras recursivas, sin perjuicio del deber del legislador de asegurar un procedimiento racional y justo. Luego, puede legítimamente y ajustándose a la Constitución el legislador establecer respecto de ciertos procedimientos especiales que el recurrente carece de derecho a interponer un recurso extraordinario de casación en la forma por ciertas causales, como ocurre en el caso sublite. No obstante, el requirente pretende a través de una acción de inaplicabilidad que este tribunal le reconozca un recurso procesal allí donde la ley no lo contempla, de modo que se genere como consecuencia que su recurso de casación en la forma sea declarado inadmisible en virtud de una sentencia de este tribunal constitucional y no por el imperio de la ley, lo que sería improcedente y contrario al efecto negativo de las sentencias de esta magistratura. Agrega que vedar la procedencia de ciertas causales de casación en la forma para el procedimiento especial tributario, siendo aquel recurso uno extraordinario de anulación y de aplicación estricta, y existiendo la misma regla en una serie de otros procedimientos especiales, no implica una conculcación del debido proceso legal. En efecto, el procedimiento especial tributario da debido cumplimiento a las garantías que este propio tribunal ha estimado como mínimas del debido proceso, tales como el derecho a la acción, al emplazamiento, a rendir prueba y a impugnar la sentencia que irrogue perjuicios, sin que pueda estimarse que la mera discrepancia del actor con el sistema recursivo legal en este procedimiento especial pueda determinar que se configure la inaplicabilidad impetrada. En este sentido, el Consejo de Defensa detalla la tramitación de estos procedimientos tributarios especiales, destacando sus diferentes recursos y vías de impugnación, tanto respecto a la sentencia de primera como de segunda instancia, y consignando cómo la sociedad requerente ha hecho valer todas dichas vías en el marco precisamente de un procedimiento racional y justo. Agrega que en todo caso las sentencias que se dicten en estos procedimientos especiales deben dar cumplimiento a todos los requisitos del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, y de existir un vicio como la falta de enunciación de los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la sentencia, este fallo infundado igualmente puede revocarse, sea vía recurso de apelación o vía recurso de casación en el fondo, concluyendo nuevamente que no se puede ver como conculcado en la especie del debido proceso. Añade el Consejo de Defensa que tampoco se ve vulnerado en el caso concreto el principio de igualdad ante la ley, toda vez que el precepto se aplica por igual a todos los contribuyentes que deduzcan reclamación tributaria en esta clase de procedimientos, y también se aplica por igual a todas las partes del juicio, al contribuyente y al fisco. Por resolución de 24 de noviembre de 2014 se ordenó traer los autos en relación, agregándose la causa para su vista a la tabla de pleno del día de hoy y encontrándose debidamente anunciados para alegar las abogadas representantes del requerente y del Consejo de Defensa del Estado. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Señores abogados, señoritas abogados, ¿tiene alguna observación respecto de la relación? Muy bien, entonces por la parte requirente tiene la palabra la abogada María Isabel Fonseca Flores por 30 minutos. Disculpe. De juegos pirotécnicos y también de producción de eventos de pirotecnia. Solicitando, por supuesto, se acoja el requerimiento de inaplicabilidad que interpuesto, declarándose la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil en los términos que se ha expresado en la relación. Precisamente para aprovechar lo que se avanzó en este relato, voy a tratar de acotarme solamente los puntos que profundizaré de ello. Pirotecnia, mi representada, se ha señalado, es una empresa del giro de espectáculos pirotécnicos. Está constituida en sociedad por una empresa también española de nombre similar, Pirotecnia Igual S.A.,
con la cual tiene algún grado de alianza estratégica. En un minuto fue la primera de ellas, la española, la que la desarrolló la mayor parte de los espectáculos pirotécnicos del país, delegando de a poco y armando un poco más la empresa aquí en Chile y asumiendo mi representada la mayoría de los eventos. Esto como un preámbulo a lo que es la gestión pendiente que atañe a este requerimiento. Es una reclamación tributaria, como bien se ha dicho, respecto de liquidaciones que dice en relación con 20 remesas que hace desde las cuentas corrientes de mi representada a la empresa española de similar nombre y en la cual se encuentra una alianza estratégica comercial. El Servicio de Impuesto Interno estimó que esto correspondía a remesas que debían ser declaradas y pagar un impuesto adicional, de acuerdo a lo previsto en el artículo 60 de la Ley de Impuesto a la Renta, y procedió a liquidar los respectivos impuestos. La defensa que se ha plantado, se ha sostenido por parte de mi representada, es que estos dineros no son de propiedad de mi representada, son pagos efectuados a la empresa española, se ha facilitado su cuenta corriente, pagos que corresponden a servicios prestados por la empresa española en Chile y por tanto son beneficios empresariales que no se encuentran afectos a impuestos en Chile en virtud de convenio tributario que evita la doble tributación suscrito por Chile y España. Esto en el contexto porque es mi representada durante el proceso de reclamación tributaria aportó numerosa prueba documental que da cuenta precisamente de la naturaleza, del origen de estos fondos. Aportó prueba testimonial de 4 profesionales que trabajaban con ambas empresas y dieron cuenta, a la luz también de los documentos, a qué correspondía y que correspondían a servicios prestados por la española. Y también acompañó prueba pericial contable, que la tuvo que producir particularmente porque el juez de tributario no dio lugar a la solicitud de pericia contable, pero aportó una larga pericia contable y financiera que efectivamente analizaba toda la contabilidad de la empresa y permitía establecer que los fondos o eran pagos de servicios de la española a la chilena o eran derechamente pagos de terceros a la empresa española y en caso alguno utilidades de mi representada. Bueno, en definitiva, la prueba aportada no fue ponderada en la sentencia de primera instancia, sino que sencillamente el juez tributario rechazó la reclamación, no haciendo consideraciones. El fallo contiene un solo párrafo en el cual se hace una ponderación, en el cual en definitiva no se señala ni el contenido de los peritajes, no se indica por qué no se acogieron las conclusiones de esto, por qué no se le dio validez a los testimonios y tampoco, por supuesto, a los documentos. Tampoco porque se dio por establecido los hechos que fundan la misma sentencia. En contra de la sentencia se interpuso el único recurso que se permitía de acuerdo al Código Tributario, apelación, y aquí hay un elemento sí importante. En segunda instancia, y esto hace bastante peculiar este caso, mi representada aportó prueba documental y prueba importante documental que nuevamente incluía documentos, habían depósitos a nombre de la empresa española que daban cuenta que los dineros que habían pasado por la cuenta corriente de mi representada no eran de propiedad de ella, sino que eran solamente una intermediación bancaria. Bueno, no solo eso, habían bastantes otros documentos. La sentencia de segunda instancia dictada por la sala respectiva de la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la de primer grado y sin corregir los errores o más bien las omisiones de fundamentación que se hicieron presentes, y tampoco se hizo cargo de la prueba rendida en segunda instancia. Bueno, en contra, ya se ha dicho, se ha presentado el recurso de casación en fondo y forma, y siendo esta la gestión pendiente respecto de la cual estamos solicitando la inaplicabilidad, fundamentalmente lo que dice relación con la posibilidad de interponer el recurso de casación en la forma, precisamente por una insuficiente fundamentación del fallo en cuanto a la ponderación de la prueba rendida tanto en primera como en segunda instancia. Respecto al precepto legal impugnado, creo que ha sido bastante clara la relación. En cuanto al precepto que se solicita, el artículo inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, es un precepto que entendemos inevitablemente tendrá aplicación en nuestra gestión pendiente, toda vez que nuestra casación en la forma se ha fundado en una causal que esta norma excluye como fundamento de la casación en la forma en procedimientos especiales,
La reclamación tributaria es un procedimiento especial tanto porque está establecido en una ley de materia especial como porque es conocido también por un tribunal también especial. Entendemos el Código Tributario, el artículo 145, hace aplicable, o sea, hace procedente el recurso de casación respecto de la sentencia alzada en las reclamaciones tributarias, en términos generales, remitiéndose al título 9 del libro 3 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, en dicho título se encuentra la norma cuyo inciso hemos solicitado se declare su inaplicabilidad. Se trata de una norma de procesabilidad que, de acuerdo al artículo 781 del mismo, contenido en el mismo título, obligaría a declarar la inadmisibilidad del recurso. Respecto a los vicios constitucionales, aquí quisiera centrarme. Se ha planteado un vicio relativo al derecho a la garantía constitucional del debido proceso, contenido en el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución Política de la República. Esta afectación nosotros la hemos fundado en dos elementos de lo que es el debido proceso. La norma respectiva, escuetamente, señala la garantía de un procedimiento de una investigación racional y justa. Estamos aquí ante la figura que doctrinariamente y jurisprudencialmente consideramos la garantía del debido, del racional, del justo proceso. Está en definitiva el derecho a que una persona que ha hecho una pretensión ante un tribunal se resuelva su pretensión y se resuelva mediante una sentencia fundada. Esta garantía, la de la sentencia fundada, ha sido reconocida como contenido del debido proceso, tanto por la historia del mismo constituyente, que en las sesiones respectivas que se discutieron esto, habló de algunos de los elementos mínimos que debía contener esta garantía, y se señaló expresamente la fundamentación de las sentencias con arreglo al sistema jurídico de vigor. Cita de la sesión respectiva del Tratado de Constitución de 1980 de José Luis Seagaña en el mismo requerimiento. Además, este derecho a la sentencia fundada viene dado por un correlativo deber de fundar la sentencia por parte del órgano jurisdiccional. Este deber está consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política, en términos generales, cuando señala que son públicos los actos y resoluciones de los órganos, así como sus fundamentos. También en el artículo 19, número 3, a propósito de señalar que las sentencias deben fundarse en un procedimiento previo. Y también se ha entendido que en el artículo 76, inciso 1 de la Constitución Política, esto es de revisar fundamentos, o sea, que está prohibido, digamos, al presidente de la República en inmiscuirse en las labores de jurisdicción y revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones. Pero fundamentalmente, y en esto la jurisprudencia es bastante clara, la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, no se discute el derecho a la sentencia fundada, forma parte del debido proceso garantizado por el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución Política. Es una sentencia que debe estar fundada y que debe dar razón de la decisión que se ha tomado. En cuanto a la jurisprudencia, que es extensa, este mismo tribunal, incluso de aquellos votos que han en requerimientos similares a esto han sido disidentes, no han discutido el derecho de todas las partes de obtener una sentencia fundada. Pero tiene también consagración legal, y la tiene fundamentalmente en el juicio, en las normas de procedimiento ordinario, en el artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil, que establece los requisitos de la sentencia. El número 4 señala que deben señalarse las consideraciones de hecho y derecho en que se funda la sentencia. La extensión de este requisito ha sido desarrollada por el autoacordado de la excelentísima Corte Suprema el 30 de septiembre de 1920, y da detalles de que se debe referir tanto a los hechos que se den por acreditados, los que no se den por acreditados, las razones por las cuales se han dado acreditados y, fundamental, la prueba con la cual se establecen o no se establecen estos hechos. En la exigencia expresa de una valoración, o sea, de la expresión de la ponderación de la prueba, además se contiene en el Código Procesal Penal, en el artículo 297 del Código Procesal Penal, en la jurisdicción laboral, en el artículo 459 del Código del Trabajo, y también en los procedimientos que se conoce el Tribunal de Familia, en el artículo 32 de la Ley 19.968. Incluso los procedimientos ante tribunales de menores cuantía, como es el Juzgado de Policía Local. La Ley 18.287 en su artículo 14 exige que las sentencias tienen que expresar en ellas las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas o técnicas que deben asignarse a la prueba rendida.
Hay, por tanto, claramente un deber. Hay un derecho a la sentencia, correlativo un deber de fundamentación. Y a eso sigue algo que es lógico, una tutela. Un mecanismo procesal que permita, idóneo, que permita invalidar aquella transgresión, aquella sentencia que no ha sido debidamente fundada. Ese mecanismo, en términos ordinarios, es el recurso de casación en la forma, precisamente en la causal que ha interpuesto mi representada. No estamos hablando, y en esto claro, quiero ser clara, que estemos solicitando el reconocimiento de un derecho al recurso de casación. Lo que se está solicitando es el reconocimiento a un mecanismo de tutela procesal, de tutela efectiva del derecho de mi representada a obtener una sentencia fundada. Y eso existe en todos los procedimientos. Existe en los procedimientos del Tribunal de Familia, que contempla una modalidad de casación en la forma precisamente por falta de fundamentación. Se contempla en la modalidad de un recurso de nulidad en el Código Procesal Penal y también en los procedimientos laborales. En definitiva, la negación a mi representada del mecanismo de tutela, cualquiera que sea, implica, de mecanismo de tutela de su derecho a una sentencia fundada, implica la privación de su derecho a una sentencia fundada. Esto es igual que no puedo establecer un derecho a una sentencia fundada si no impongo un deber a la sentencia fundada y si no impongo un mecanismo de tutela a esta. Bueno, lo que corresponde preguntarse, porque efectivamente la inaplicabilidad no es un derecho creador, no es una instancia creadora del derecho, es saber si existe este mecanismo de tutela respecto del procedimiento de reclamación de ilegalidad. Voy a tener que tomar permiso. Entendemos que sí existe. El artículo 139 y 40, si bien niegan la casación en la forma respecto a la sentencia de primera instancia en la reclamación tributaria, sí otorgan y reconocen ampliamente la posibilidad de recurrir de recursos de casación respecto a la sentencia alzada en los términos previstos, ya hemos dicho, en el título 9 del libro 3 del Código de Procedimiento Civil. Este es, por tanto, una remisión precisamente al tipo de recurso, al mecanismo eficaz. Ocurre que al momento, lo que debemos preguntarnos si al negar este recurso por la causal que nosotros hemos interpuesto, se está privando del medio idóneo, si hay algún otro medio idóneo. La apelación no es un medio idóneo para resguardar el derecho de mi representada a obtener una sentencia fundada. No lo es, primero, porque el recurso de apelación no es un recurso que se funde en un vicio de invalidez, sino que se funda únicamente en el agravio. Por tanto, lo que se pide en una apelación no es la anulación, sino que es la corrección. Se enmienda por un fallo que se estime adecuado al mérito o de la prueba o de la legalidad. Tan importante esto es que el Tribunal de Apelación no puede anular, solo puede corregir. Ahora, cabe preguntarse, ¿cómo podría el Tribunal de Alzada confirmar y corregir la falta de fundamentación de una sentencia que reclama, que rechaza una reclamación tributaria si ésta no contiene las consideraciones en que se fundó su resolución? Me explico, excelentísimo tribunal. Si el Tribunal de Alzada está confirmando una decisión y no conoce las razones por cuales se ha tomado esa decisión, no puede corregirla, solamente podrá suponer que serán sus propias consideraciones, no son las consideraciones de la resolución que está confirmando. De forma que una corrección solo podría ser imaginada si el Tribunal de Alzada falla de nuevo, valora toda la prueba y realiza una sentencia nueva, que no es el caso de esto. Además, y probablemente en la situación más grave del caso de mi representada, es que el vicio en este caso no se produce solo en la apreciación de la prueba rendida en primera instancia, sino también que en segunda instancia. Por tanto, ¿de qué forma, qué mecanismo le queda a mi representada para poder resguardar su derecho a que después de par de años de litigación y de una reclamación tributaria obtenga una sentencia que realmente se haga cargo de la cuantiosa prueba que rindió durante esa instancia, tanto en primera como en segunda? Entendemos que aquí no estamos solicitando un derecho a un recurso en particular, estamos solicitando que se nos resguarde el derecho a la obtención de una sentencia fundada
y de un mecanismo que sea idóneo para ello. El mecanismo existe y hay una norma que lo niega. Por tanto, acogiéndole la aplicabilidad que se está solicitando acá, no se va a crear un estatuto de recursos, sino que sencillamente se va a aplicar el que ya existe. No tendrá que haber ningún mecanismo de interpretación, sino que sencillamente aplicar toda la otra normativa. Acá quisiera hacer hincapié que la otra esfera de afectación que nosotros sostenemos existe en el debido proceso es el derecho al recurso. Pero en un sentido distinto al que se ha planteado en casos similares. El derecho al recurso, como se ha reconocido por este excelentísimo tribunal, dice relación con la posibilidad de revisar el fondo del asunto. El mismo Consejo de Defensa del Estado ha señalado en esta causa que la posibilidad existe, porque está la apelación y porque está la casación de fondo. Bueno, la fundamentación de la sentencia está íntimamente ligada al derecho al recurso. ¿Por qué? Porque si la sentencia no está fundada, se priva también de la posibilidad de revisar la legalidad de los criterios utilizados por el sentenciador para establecer los hechos que son fundamentos de su decisión. La casación, en el fondo, cuando pretende precisamente poder evaluar con qué criterios se decidió, si estos fueron adecuados a los principios de la lógica, a las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicamente aceptados, pensemos que hay pericias contables y financieras, tiene que tener como sustrato una fundamentación de la sentencia. Si esa no existe, no solo está afectando a mi derecho a la fundamentación de mi representada, sino también a mis posibilidades de que el Tribunal de Casación de Fondo efectivamente pueda evaluar esos criterios. Si no están, no los puede evaluar. Así se ha pronunciado don Javier Maturana Baeza en su obra Sana Crítica, un sistema de evaluación de la prueba, y si me permite solamente leer una parte muy corta de una cita, se señala: primero es necesario que exista una fundamentación completa y suficiente sobre la determinación de los hechos, ya que de lo contrario es imposible para un tribunal superior saber qué valoración se ha efectuado y sobre qué elementos, así como poder determinar si ella se ha hecho cargo y o se ha infringido los principios de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados y o las máximas de la experiencia. En términos similares, don Gonzalo Cortés Matkovich señala que la importancia de la motivación radica en el control de los errores de derecho por parte del tribunal ad quem solo es posible de realizar sobre la base de una fáctica correcta, sobre una base de una descripción fáctica correcta del razonamiento del juez. La pregunta es: ¿mi representada tiene algún mecanismo, cuenta con algún mecanismo para que pueda no solo obtener una sentencia, exigir una sentencia fundada, sino que también poder controlar los criterios de valoración de la prueba, la forma en que esa prueba se valoró ante el Tribunal de Casación a través de la casación del fondo? Lamentablemente, con la norma cuya inaplicabilidad se está solicitando, se restringe su derecho a los dos niveles. Por tanto, su posibilidad de demostrar que este fallo, que contiene un párrafo en el cual no hay valoración, solamente se dice que no es suficiente la prueba rendida, es inexistente. La apelación no se lo permite y claramente la casación, en el fondo, es un riesgo que puede obtenerse en estos contextos. Se ha señalado, por último, también la afectación del principio de igualdad ante la ley. Y en esto quisiera detenerme solo en la particular enfoque que nosotros hemos dado. Entendemos claramente que aquí se afecta el artículo 19, número 3, inciso primero de la Constitución, que garantiza la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos a toda persona, como también el trato igualitario, porque se introduce una distinción arbitraria. La regla general, el Código Tributario, la regla general en el procedimiento ordinario es otorgar un procedimiento, un mecanismo, ya hemos dicho, de invalidación que tutele el derecho a una sentencia fundada, y lo otorgan todos los procedimientos. En esta parte difiero de lo que se ha planteado en algunos votos disidentes en cuanto que el legislador ha optado en algunos casos por no dar este mecanismo. Lo que el legislador ha optado en algunos casos, como en el proceso penal, es optar por una única instancia, pero no ha optado por negar con un mecanismo de invalidación ante una sentencia infundada. Eso existe
existe la nulidad en el Código Procesal Penal, en materia laboral y también en familia a través del código a través de la casación en la forma. Se establece acá un trato discriminatorio porque a propósito de estas reclamaciones se le niega este mecanismo que se otorga en los otros procedimientos. Y es discriminatorio y es arbitrario porque no tiene fundamento racional. Aquí el único criterio es formal, que el procedimiento, o sea, que la sentencia se haya dictado en un procedimiento regido por ley especial. El número de leyes especiales, solo considerar lo que se conoció antes del Excelentísimo Tribunal, procedimientos por materia ambiental, procedimientos de ilegalidad municipal, procedimientos de arrendamientos de inmuebles urbanos, tienen naturaleza totalmente disímiles, tan disímiles que determinan que no hay una razón, un fundamento racional a esta diferencia. Tal vez, si pudiéramos plantearlo, y existe alguna situación en que por la mínima cuantía, como el juicio monitorio en materia laboral, o incluso en juzgado de policía notar que se niegan los recursos a cierto nivel, es por la cuantía. Podemos establecer un criterio objetivo y racional. Aquí no hay ninguno. El monto por lo cual se está reclamando a mi representado acá excede los 500 millones de pesos. Entonces, ¿qué justifica que él no pueda exigir y resguardar su derecho a al debido proceso y, por tanto, a todos los mecanismos de invalidación? Se trata, además, de una doble discriminación, porque en este procedimiento, a pesar de que el Consejo de Defensa del Estado señale que se aplica esta restricción respecto a todas las partes, más bien el Servicio de Impuestos Internos y la misma Excelentísima Corte Suprema han reiterado en las reclamaciones tributarias, al menos las antiguas, no habían partes. Solo había un reclamante, y el reclamante era el único que tenía la carga de la prueba. Por tanto, la limitación de este mecanismo, a quien afecta, a quien realmente afecta, es al contribuyente. En concreto, en el caso de mi representada, aún la única que afecta es a mi representada. Entendemos que los precedentes, solo terminando, los precedentes de este excelentísimo tribunal corresponden a 5 requerimientos conocidos de similar naturaleza por la misma norma procedimental. 3 de ellos lo han acogido, siempre con un voto dividido. Existe uno en que se rechazó por voto, precisamente empate de votos, y otro en que fue rechazado, pero hay que tener, por unanimidad, digamos, pero hay que tener en cuenta que era un sustrato totalmente distinto. Me refiero al 1373, en el cual se solicitaba casación más bien por trámite, por omisión de trámite esencial, el cual este excelentísimo tribunal estimó que los trámites... muchas gracias. El trámite no era, o sea, no se había reclamado en su oportunidad, sí existían instancias para lo reclamado procesalmente, por tanto, no compartía las características de estos. Insisto además que este tiene la peculiaridad de que la ilegalidad se plantea tanto respecto a la elaboración de la prueba de primera como segunda instancia, por tanto, la apelación no puede resultar un mecanismo idóneo para resguardar el derecho al debido proceso, en definitiva, de mi representada. Por las consideraciones de esta encuesta, reitero la solicitud del requerimiento de declaración de inconstitucionalidad y, por tanto, de inaplicabilidad del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil respecto de mi representada en la causa rol 24.611 del 2014, que conoce recurso de casación en la forma y fondo de reclamación de carátula pirotecnia igual Chile S.A. con Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Consejo de Defensa del Estado tiene la palabra por 15 minutos la abogada María Eliana Enrique Gebauer. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación del Fisco de Chile a fin de que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la empresa Pirotecnia igual Chile S.A. Los fundamentos para solicitar este rechazo es que el Fisco considera que no se han vulnerado las garantías que señala la parte requirente. En efecto, en cuanto al debido proceso, este no se encuentra vulnerado.
La Constitución Política de la República, en su artículo 19, número 3, inciso quinto, asegura a todas las personas que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y que el legislador siempre debe respetar las garantías de un procedimiento de una investigación racionales y justas. Y por debido proceso, obviamente todos sabemos, se entiende que el que cumple íntegramente la función constitucional de resolver conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosas juzgadas y en que se respete, en definitiva, la plena eficacia del Estado de Derecho. Entonces, la garantía del debido proceso, que en este requerimiento se entiende vulnerada, se debe analizar, debe existir obviamente en todos los procedimientos legales, pero se debe analizar mediante una revisión completa del proceso. No puede hacerse mediante una revisión parcializada e individual de cada una de las etapas del procedimiento, sino que se debe revisar el proceso en su conjunto, como señalaba, para determinar si se satisface o no la exigencia de esta garantía del debido proceso. En el caso concreto, el procedimiento tributario está constituido y estructurado sobre una base de un sistema de doble instancia, con un tribunal unipersonal en primera instancia y un tribunal colegiado en segunda, correspondiéndole al tribunal de alzada, no solo conocer los hechos y el derecho, sino que además está dotado de una amplia facultad para corregir cualquier posible irregularidad procesal que se haya producido en primera instancia. Es decir, el tribunal aquí tiene una facultad amplia, el tribunal de segunda instancia, para corregir estas irregularidades, debiendo incluso actuar de oficio, como lo establece el artículo 140 del Código Tributario. Desde esta perspectiva, entonces, el procedimiento tributario tiene respecto del contribuyente una situación de privilegio en relación a los litigantes de aquellos juicios establecidos en el Código de Procedimiento Civil, por cuanto, de acuerdo a lo que establece el 140 del Código Tributario, tiene que el Tribunal de Segunda Instancia ejercer un control más amplio de los procedimientos, de cómo se ha llevado a cabo el procedimiento y evitar que existan irregularidades. Entonces, estoy en desacuerdo con lo que dice mi distinguida contraparte, en el sentido de que no sea posible para el Tribunal de Segunda Instancia corregir las irregularidades que se hayan producido en el procedimiento de primera instancia por la vía de la apelación. Eso no es efectivo y así lo establece expresamente el artículo 140 del Código Tributario. Y por último, además, en contra del fallo de segunda instancia, el artículo 145 del Código Tributario reconoce expresamente también el derecho para recurrir de casación en el fondo, con el objeto de que en último término sea la excelentísima Corte Suprema quien determine la juridicidad del fallo dictado por el Tribunal de Segunda Instancia y eventualmente también por el Tribunal de Primera Instancia. En suma, por lo dicho, estamos claramente ante un procedimiento, el procedimiento tributario, que respeta todas las garantías establecidas y necesarias para que exista un debido proceso. En segundo lugar, en cuanto al recurso de casación en la forma y su incidencia en las causas tributarias. Como recordamos, en este caso se reclama por un supuesto efecto de inconstitucionalidad que existiría al no poderse reclamar de recurso de casación, presentar un recurso de casación en la forma por no existir fundamentos de hecho y de derecho en la sentencia. En este punto es preciso señalar y en el fondo subrayar, en definitiva, que tal defecto no solo puede ser corregido mediante un recurso de casación en la forma. En definitiva, si esto se produce, si no se ha dictado, si la sentencia no tiene fundamentos de hecho y de derecho, dicha anomalía puede siempre corregirse por el recurso de apelación, como lo señalé recién, y también, obviamente, por el recurso de casación en el fondo. Entonces, y tal como lo ha declarado este excelentísimo tribunal, en el fallo en la causa Rol 616, en su motivo 40,
dice que el procedimiento jurisdiccional tributario resguarda los principios fundamentales mínimos que deben informar un proceso justo y racional, en los términos que ordena el artículo 19, número 3 de la Constitución, previéndose mecanismos eficaces y eficientes que permiten que los tribunales superiores revisen lo obrado y resuelto en primera instancia por el órgano jurisdiccional. En consecuencia, pese a que se trata de un recurso de nulidad extraordinario y de derecho estricto, como es el recurso de casación en la forma, y en él se limita por el legislador, en el fondo, quienes pueden recurrir de este recurso, ello no significa que esta limitación vulnere el debido proceso, ya que existen otras fórmulas para recurrir en contra de un fallo que limite las garantías. En tercer lugar, es preciso señalar que el precepto legal cuestionado no vulnera el principio de igualdad ante la ley. Ello por varias razones. La principal es porque efectivamente este procedimiento se aplica a todas las partes del proceso tributario. Y en efecto se aplica al contribuyente, pero también se aplica al Consejo de Defensa del Estado, en este caso, que es el que representa al Servicio de Impuestos Internos en segunda instancia y ante la Excelentísima Corte Suprema. Entonces, dicho precepto se aplica a ambas partes y no solo a una de ellas. Y además, este precepto se aplica a todos los contribuyentes, no solamente al requirente en esta causa, por lo cual, obviamente, tampoco transgrede este principio. Y además, este no es el único juicio especial en que existe esta limitación, existen otros. Y hay uno en que tenemos mucha experiencia en el Consejo de Defensa del Estado, porque también nosotros representamos, en este caso al Ministerio de Obras Públicas, en los procedimientos de expropiaciones, en que está la misma limitación. También es un juicio especial en que no se puede recurrir en caso de que se dicte una sentencia sin fundamentos de hecho y de derecho. Entonces, no es una vulneración del principio de igualdad ante la ley. En ciertas circunstancias, y respecto de aquellos litigantes que se encuentren en la misma situación, se aplica la misma limitación. Por lo tanto, efectivamente, como decía, no se vulnera este principio. Y por último, se señala en el requerimiento que se vulneraría el artículo 19, número 26, porque la única forma para hacer efectivo esta modificación de una sentencia que causa agravio por no tener fundamentos de hecho y de derecho sería la casación en la forma. Reitero que ello no es efectivo porque la decisión jurisdiccional tributaria está sometida a lo menos a dos controles de tribunales colegiados, el tribunal, obviamente la Corte de Apelaciones y la Excelentísima Corte Suprema, los cuales pueden modificar una sentencia que no contenga los fundamentos de hecho y de derecho, como ya se ha señalado. Por lo tanto, y además, el recurso de casación en el fondo que señalamos que es el que se puede, al que se puede recurrir en este caso, como todos sabemos, es una herramienta, es la más importante herramienta de nulidad, y es aquella que por esencia uno puede recurrir para modificar los errores que tienen las sentencias, sean estas o no de falta de fundamentos, y la Excelentísima Corte Suprema siempre puede anular un fallo en el caso que se está señalando. Por tanto, de acuerdo a lo expuesto, ruego a usted, Excelentísima, que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Señoras ministras. Dejo minuto ministro. legal. Muy bien, se la entrega al relator. Okay. Señor ministro, ¿tiene alguna pregunta? Ministro Letelier, ministro Fernández. Presidente, quisiera preguntar al abogado de la parte requerente que ella estableció que no se trataba de la posibilidad de revisar la sentencia, el derecho al recurso, sino que más bien un reconocimiento, un mecanismo de tutela judicial. Me gustaría, presidente, pudiera exponer con mayor detalle esa diferencia. Gracias, presidente.
no es el derecho a un recurso de casación. No sostenemos que exista ese derecho al recurso de casación. Sostenemos que existe el derecho a una sentencia fundada, y es correlativo a eso al mecanismo que tutele ese derecho a través de la posibilidad de invalidación procesal, de la que no cumple esa garantía. Puede confundirse cuando se habla del derecho al recurso en el sentido de la posibilidad de revisar la decisión, la legalidad y el mérito de la decisión. Eso está referido, o sea, el derecho al recurso puede ser derecho al recurso para revisar la validez formal de la sentencia, que es lo que yo he señalado, el derecho al recurso en ese sentido al mecanismo de invalidación. Y está el derecho al recurso para revisar la sentencia, el mérito y la legalidad de lo resuelto. Entendemos que en esta segunda parte es donde sí afecta la negación de la tutela a nuestro derecho a la fundamentación de la sentencia. Porque a diferencia, discrepo con el Consejo de Defensa del Estado, en que nosotros contamos con un mecanismo a través de la casación de fondo que permita la revisión de la legalidad de los criterios utilizados y, por tanto, la revisión a nivel de, tal vez no de instancia, pero al menos de legalidad, de si se decidió de acuerdo al mérito y de acuerdo a lo que el legislador establece como criterios de ponderación de prueba. ¿Por qué? Porque no tenemos los criterios de ponderación de prueba. La Corte Suprema, incluso en casos en que se permite, o sea, que no existe, no es aplicable la norma cuya inaplicabilidad estamos solicitando, ha acogido de oficio, frente a recursos de casación en el fondo, ha acogido recursos de casación en la forma por esta causal, por entender que no puede entrar a conocer la causal solicitada porque no tiene los criterios que de la sentencia. Entonces, a pesar de que el recurrente lo que le ha pedido, le ha dicho aquí se han aplicado mal los criterios científicos, la máxima de la experiencia y todo, la Corte se ha dado cuenta, la Corte Suprema, se ha dado cuenta que no cuenta con esos criterios expresos y, por tanto, de oficio ha procedido a recurrir de forma, por la causal, por nosotros mismos invocada, digamos, del mismo fallo. A eso es lo que nos referimos. Es presupuesto, está íntimamente ligado a la posibilidad incluso de poder revisar la legalidad de la decisión, en cuanto a la legalidad de la ponderación de la prueba rendida. O sea, no solo no sabemos por qué no reconoció la prueba, sino que además el Tribunal Superior no lo va a poder valorar adecuadamente. Muchas gracias. Ministro Letelier, ¿está bien? Bien, gracias. Muy bien. Ministro Fernández. Aun cuando no atinge directamente a la cuestión de constitucionalidad que nos somete este requerimiento, para nuestra mejor ilustración, yo no sé si usted, colega, sabe en qué términos contempla el convenio para evitar la doble tributación entre España y Chile, la exención del impuesto adicional. Que si mal no recuerdo, el artículo 60 de la Ley de Impuesto a la Renta señala que está afecto a este tipo de impuesto la renta que perciban de fuente chilena personas no domiciliadas ni residentes en el país, que parece ser el caso de la empresa española. Ese convenio, sin embargo, al parecer, usted me corrige si estoy equivocado, releva del pago de este tributo a las rentas que obtengan en Chile personas que tengan establecimiento permanente. ¿Es o no el caso? ¿Estoy en lo correcto? Bueno, agradezco mucho la pregunta porque el contexto de esta causa es el siguiente. Pirotecnia igual España es fiscalizada inicialmente por el Servicio de Impuesto Interno y a ella se le cobra el impuesto adicional por una cantidad de remesas mayor a la que aquí nos están cuestionando y que salieron de la misma cuenta corriente de mi representada. Se lo imputa a la empresa española y le exige el pago del impuesto adicional porque sostiene que es establecimiento permanente. La empresa española llega hasta casación en el fondo y obtiene la revocación de la sentencia, o sea, la anulación de la sentencia por error de derecho, porque la Corte Suprema estima que son beneficios empresariales, que no tiene un establecimiento permanente, porque tenía solo un abogado que no ejercía en definitiva y se resolvió. ¿Qué hizo el Servicio de Impuesto Interno inmediatamente después? Tomó el resto de las remesas que no le había liquidado a la empresa española y se la liquidó a mi empresa.
nosotros en segunda instancia, una de las cosas que acompañamos fueron todas las liquidaciones a la empresa española que se fundan en los mismos hechos que el Servicio de Impuesto Interno primero consideró que es un fondo, naturalmente, incluso señala, si bien se usó la cuenta corriente de la empresa chilena, los dineros claramente, todo indica que son de la empresa española. Y resulta que ahora, en la misma hipótesis de hecho, presentamos los mismos antecedentes y no sabemos por qué, porque no se expresa en la sentencia, nos dicen que esos fondos sí son de nosotros y que sí son, es que en definitiva ya no entran en el tema del convenio internacional y bilateral, se aplica derechamente la remesa. No sé si me explico. Ministra Peña. Gracias, presidente. Colega, quisiera aprovechar que sigue con el micrófono encendido para... No, muchas gracias. Es para profundizar un aspecto a raíz de la pregunta que le formuló el ministro Cristian Letelier, y es lo siguiente: ¿qué diferencia habría en sede de inaplicabilidad entre la impugnación que usted está planteando como una infracción al principio del debido proceso legal y una omisión de las leyes reguladoras de la prueba? Porque usted citó ejemplos incluso de sentencias de la Corte Suprema donde, si escuché bien, la Corte había casado de oficio la sentencia recurrida precisamente por sostener que no tenía suficientes criterios para evaluar la prueba rendida. Entonces, ¿cómo podríamos entender que aquí en sede de inaplicabilidad no hay un problema que es propio del juez de fondo, en el sentido de que lo que falta son criterios que provengan de las leyes reguladoras de la prueba? Bueno, nosotros entendemos que los criterios sí existen. De hecho, una de la pericia, la prueba más importante para nosotros, que es la prueba pericial, 2 pruebas periciales se rigen se valoran de acuerdo a la sana crítica. La sana crítica se sostiene y ya se ha desarrollado suficientemente, se ha casado en bastante jurisprudencia el no cumplimiento de los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Entendemos que ese es un debate, existe fallos diversos en la Corte Suprema, pero ha ido creciendo precisamente en la línea de acoger la revisión del criterio utilizado para la ponderación, entendiendo que el legislador siempre contiene una modalidad y límites al tribunal. Hay casos en los cuales probablemente no son todos, y en ese sentido señalo que no es hay una... En esa prioridad, primero nuestra afectación es a nuestro derecho a la fundamentación de la sentencia per se, como parte del derecho. Y también señalamos que afecta una segunda parte, que es nuestro derecho al recurso. Entendemos con las limitaciones que se pueden dar, porque probablemente incluso teniéndolo, la Corte Suprema a través de la casación en el fondo también puede tener complicaciones para casar una sentencia. Pero al menos lo que dice en relación con la prueba pericial, nosotros estimamos que existen los elementos suficientes. Si hubiésemos tenido, porque no lo tenemos y por eso no pudimos fundar una casación en el fondo en esos términos, se podría haber analizado cómo se valoró, cómo se analizó un peritaje contable, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Concluye la vista de la causa.